Voy a leer un poquito de tu semblanza. Tal vez ya está un poquito atrasada, Jorge, porque, pues bueno, cada es lo más actualizado que encontré, pero Jorge Barudi es chileno y exiliado en Bélgica, donde se especializó, eh, es neuropsiquiatra infantil, psicoterapeuta y terapeuta familiar. Fue docente del posgrado en psicoterapia e intervención social sistémica de la Universidad Católica de Lovaina, responsable clínico del programa de prevención y tratamiento del maltrato infantil. Ay, se desconectó la cámara, denme un segundo. Desde el año 2000 reside en Barcelona, fundador de ICSIL en Bruselas, Barcelona y Chile. Médico psicosocial para víctimas de violencia y tortura, violación de derechos humanos y cofundador con Marjorie en el año 2000 del Instituto IFIP en Barcelona, Hispanoamérica en el año 2021 en Chile. Es miembro del Grupo de Trabajo de Atención a la Infancia del Pacto por la Infancia en Cataluña. Es consejero de honor del Consejo Independiente de Protección de la Infancia. Desde el año 2008 codirige el programa de formación y es docente del Diplomado de Posgrado en Traumaterapia Infantil Sistémica, dirigido a profesionales de la psicología. Consultor y supervisión de programas de prevención, tratamiento de maltrato infantil en España. Y no sé, Jorge, si deseas agregar algo, a tu gran semblanza. Ay, otra vez se me desconectó, perdón. Muchísimas gracias y bienvenido. Muchas gracias por estar aquí. Es un honor tenerte. Bienvenido. Bueno, muchas gracias Marisol. Yo, es un placer, por supuesto, haber aceptado esta invitación, ¿no? Nuestra relación con México es una relación maravillosa que llevamos en el corazón, no solamente por los vínculos históricos que tenemos, los momentos en que nos hemos necesitado mutuamente, el pueblo de México, el pueblo chileno, hemos estado juntos y juntas, ¿no? También decirles que porque siempre muy placentero para mí, porque en realidad poder hacer estos intercambios, porque es una forma de contribuir, ¿no es cierto? Es una forma de transformar nuestro activismo social, político, ético, digamos, eh, transmitiendo, compartiendo nuestras experiencias, ¿no? Mi currículo es bastante amplio por una razón, ¿no? Que es evidente que tengo mucha juventud acumulada, digo yo, ¿no? No es que soy viejo, sino que tengo muchos años de juventud que se han ido acumulando, ¿no? Aquí, además, el placer que tengo de ver algunos amigos aquí en la pantalla, porque nosotros nos tomamos la libertad también de hacer una difusión, digamos, de este evento, ¿no? De este evento. Ok, Porque, 85 ¿sí? participantes. ¿Me están Ajá. escuchando bien? Sí, sí. Sí. Vale. Ok. Entonces, esto es muy placentero, lo hago con mucha alegría, más con la alegría de tener aquí al lado a la Marjorie, digamos, que también va a participar, no solamente como guionista, digamos, ¿ah? Del sistema online, ¿no? Creo que también con la vasta experiencia que ella tiene de acompañamiento a la infancia, ¿no? Aquí veo compañeros que hace tiempo que no veía, como el Iván de Uruguay, como mi amigo y compañero de vida prácticamente, Germán Guille, que está ahí, un compañero chileno, médico, con el cual compartimos muchas cosas maravillosas cuando éramos estudiantes de medicina y Concepción. Mi amigo Hernán Fernández, digamos, que es un abogado, defensor de derechos humanos en Chile, muy prestigiado y por su coherencia y consecuencia. Bueno, yo podría seguir nombrando, porque veo a Judense también, veo a la María José con gran cariño y con la Marijo. Y claro, y con esto ya, y la Ligan, y con esto mi corazón se llena, pero ya
conociéndolas a ustedes más llena todavía, las personas que veo por primera vez. Y bueno, entonces en este, digamos, compartir, yo tengo, digamos, tenía como idea de compartir paralelamente, pero al mismo tiempo tratando de combinar una cosa con otra, es mi experiencia con, más bien mi experiencia vivencial con la infancia, ¿no? Y por un lado, ¿no es cierto? Porque el conocimiento es, sobre todo en nuestros temas, ¿no es cierto? Es experiencial primero que nada, ¿no? Todos hemos sido niños, niñas, todos hemos vivido también, digamos, desde la torpeza de los adultos en relación a la infancia, y aún así, y aún más algunas, desgraciadamente, situaciones de maltrato, ¿no es cierto?, en sus historias personales. Por lo tanto, podemos decir que el conocimiento experiencial es muy válido, ¿no? Que entonces yo quería compartir algunos elementos de mi conocimiento experiencial que explica quizás, ¿no es cierto?, del por qué a partir de un cierto momento me he consagrado, hemos consagrado nuestra vida, digamos, profesional y personal a tratar de buscar fórmulas de mejorar las condiciones de vida de la infancia, digamos, a través de fórmulas, no, de formas alternativas, digamos, como a la, a- al- formas alternativas de tratamiento de las heridas, ¿no? Muchas de ellas, o sea, la mayoría de ellas provocadas por la incoherencia y el abuso de poder del mundo adulto, ¿no? Eh, entonces es una forma de compartir, por un lado, y también después vincularlas con elementos de la investigación, tanto de nuestra investigación, porque nosotros por la casuística que tenemos, hemos tenido el privilegio hemos tenido el privilegio de poder investigar, ¿no? Y de investigar, y afortunadamente yo me formé en un país, en un periodo en que la formación académica era más colectiva, era más comunitaria, ¿no es cierto? Era más, ¿no? Y por lo tanto los contenidos siempre tenían un fundamento social, ¿no? Que hoy día podemos llamar un fundamento ecosistémico, ¿no? Es decir, que nos interesaba no solamente lo que le pasaba a la gente, sino que la relación que entre lo que le pasaba a las personas, específicamente a los más vulnerados y vulnerables como es la infancia, con los contextos que eran creados eh, por el mundo adulto y generalmente, digamos, eh, desde el mundo adulto, digamos, por hombres, digamos, ¿no? Por eso que también es muy esperanzador ver que hay un grupo de hombres de la manada de hombres buenos escuchándome, ¿no? Somos pocos todavía, desgraciadamente, en relación a la totalidad de la población, pero estamos presentes, ¿no es cierto? Damos testimonio de que en realidad este trabajo con infancia, este trabajo de cuidado a los demás, también lo podemos ejecutar, ¿no? Junto con las mujeres que llevan la vanguardia en estos campos, ¿no? Desde el punto de vista de mi experiencia personal, les quiero contar sobre dos elementos que son, dos experiencias que me marcaron seguramente. Primero, que soy uno de los hijos mayores de un grupo de hermanos de 9, por lo tanto, el tema de la inversión de rol, el tema de la parentificación, junto con mi hermana mayor, que tiene un año más que yo y que es pediatra. Este es un tema que conocemos, digamos, ¿no? Nosotros empezamos a cuidar a nuestros hermanos desde muy temprana edad, ¿no? Eso nos sensibilizó también, digamos, a los cuidados de otros niños y niñas del barrio que nosotros vivíamos, ¿no? Eh, Como muchos de ustedes, a lo mejor también les tocó, ¿no? Les tocó esta oportunidad de vivir en un barrio, ¿no? En un pueblo con un barrio, ¿no? El mío
es un pueblo que cerca del paraíso. Y más, siempre lo nombro por la experiencia constructiva que tuvo, ¿no? La vida en el barro, la vida de los niños y niñas, digamos, que se sostienen mutuamente para hacer frente a las adversidades de la infancia y a las adversidades en su propia familia. Y ahí tengo, yo creo, un aprendizaje experiencial, digamos, que me hace ser terriblemente empático, no solamente con las necesidades de la infancia, sino que también, digamos, me hace ser terriblemente solidario con niños y niñas vulnerados en sus derechos, ¿no? Y dañados por el abuso de poder del mundo adulto. Eh, es verdad que nuestros padres, nuestras madres hicieron lo que pudieron con lo que tenían. Algunos lo hicieron mejor, otros lo hicieron menos bien, pero bueno, parece ser que el hecho de que estemos aquí escuchándonos mutuamente es, es una ilustración de que la parte de que lo hicieron bien es más fuerte de que lo hicieron mal, digamos, ¿no? Pero el sufrimiento, digamos, los recuerdos que podemos tener de nuestra vida al interior de nuestra familia, pero en otras instituciones como la escuela, por ejemplo, ¿no? Mi generación vivió la violencia interescolar, la violencia en la escuela, ¿no? Vivió el uso del castigo físico y la humillación para que uno aprendiera, para que uno aprendiera, digamos, más rápidamente, ¿no? Para que uno aprenda a ser buena persona, digamos. Ustedes saben que toda la investigación muestra que mientras más violentos son los adultos contigo, más posibilidades, ¿no es cierto?, en que el daño se traduzca también en conducta violenta con otras personas que son más frágiles que tú mismo. La otra experiencia que tengo yo que contarle, que quería también poner sobre la mesa, porque eh, es la experiencia de haber estudiado en la Universidad de Concepción, que es una universidad y es todavía, ¿no? Este, evidentemente influenciado por los hechos históricos que sacudieron mi país y que lo sacuden todavía, ¿no es cierto? Pero la Universidad de Concepción, digamos, era una universidad que tenía una visión muy progresista, muy social, digamos, ¿no? Entonces, ¿no? Y específicamente, especialmente, digamos, fuimos muy influenciados por la idea de la pediatría social, ¿no? La pediatría social. Vimos profesores que nos marcaron y que de alguna manera, digamos, nos enseñaron que la enfermedad infanto-juvenil de esos tiempos era resultado de la desigualdad, de la pobreza, de la miseria, del hambre, ¿no? De la falta de atención, del derecho a la medicina, de los niños y las niñas que entraban al hospital, digamos, servicio de pediatría. Entonces es una experiencia que nos marca a nosotros porque como médicos y seguramente como médicos nosotros vimos desfilar muchos niños que de repente dejaron de desfilar porque se morían, ¿no? Se morían. Entraban por desnutrición, entraban por diarrea, enfermedades infecciosas y que nos veíamos, incluso nos apegábamos, nos vinculábamos afectivamente con ellos, ¿no? Después de 3 o 4 ingresos y al que ya no volvían. Y después, claro, sabíamos que habían fallecido, digamos, por esto, porque, ¿no? Entonces, toda esa desigualdad social se expresaba con mayor intensidad en la infancia. Entonces eso yo creo que también marca, digamos, esto lo que algunos llaman vocación, pero que en el fondo es una empatía transformada en un intento de hacer algo, ¿no? Que es lo que hicimos mucho de nuestra generación, que muchos de nuestra generación hicimos, nos comprometimos socialmente, fuimos al campo, ¿no es cierto? Nos metimos, digamos, tratar de mejorar la situación social y política de mi país
y, y también eso nos costó, digamos, la pérdida de compañeros que fueron asesinados, que están desaparecidos, nuestro propio encarcelamiento, digamos, ¿no? El conocer en carne propia lo que es el fenómeno de la deshumanización terrorífica y cobarde de los torturadores, etcétera, ¿no? Ahora, hay una experiencia que también me ha marcado, que me marcó mucho, que se la pongo aquí porque muestra un poco esta capacidad que tienen los niños, ¿no? Esa generosidad que tienen antes que las creencias, llegan antes, ¿no? Las creencias que les pueden transformar, digamos, su cerebro social, ¿no? Esa espontaneidad de querer ayudarte, ¿no? Yo estaba encerrado, por supuesto, en una celda aislado, cuando me detuvieron, y, y resulta que a nosotros, después de las sesiones de interrogatorio con tortura, no nos daban agua, ¿no? Entonces, digamos, el terror era que no te daban agua, digamos, ¿no? Algo de comida te daban, pero agua no te daban. Entonces la idea era que era una forma de torturarte o matarte de cero. Y entonces uno se comenzó a desesperar. Y resulta que es muy emocionante contarle lo que le estoy contando, porque habla justamente del sentido que da nuestro compromiso con la infancia, y que tiene mucho que ver con el título de esta entre comillas, conferencia, ¿no? Que cuando yo en un momento de mucha desesperación, escucho, digamos, que del patio del frente, no había muchos metros, del patio del frente había unas voces de niños que, se, que empezaron a gritar, así, a preguntar, ¿quién está ahí? ¿Quién está ahí? ¿No? ¿Quién está ahí? ¿Te, te podemos ayudar? Una cosa como esa, ¿no? Y, y entonces resulta que yo le dije, me identifiqué, digamos, ¿no? Soy el doctor de ahí de la costa, digamos, estaba trabajando en un pueblo de la costa, yo como ahí, director de un hospital muy joven, todavía algo de juventud me queda, pero era más aún en esa época. Y entonces resulta que estos chiquillos, digamos, me dicen, ¿qué te puedo yo? Es que les dije, yo tengo sed, tengo sed. No, yo creo que no, nos quieren, digamos, matar de sed aquí, ¿no? No nos dan agua, no nos dan agua, ¿no? Y entonces fue impresionante porque un par de horas después, ¿no? Aparece en las ventanillas con barrotes y todo eso, aparece un tarro esos que te vienen de conserva, ¿no? Un tarro de conserva, ¿no es cierto? Amarrado a unos palos, ¿no es cierto? Y en el tarro de conserva venía agua, ¿no? Y estos chiquillos sabían, y primero, cuando les pregunto, ¿y ustedes quiénes son? Nosotros somos los menores detenidos, dijo. Los menores detenidos. ¿Y por qué están detenidos ustedes en la cárcel, en una cárcel de adultos? Bueno, aquí nos meten porque nosotros le robamos a una señora, nosotros no, qué sé yo, habían robado, qué sé, ¿no? Y los tenían ahí encerrados, digamos, los tenían encerrados, imagínense la comparación entre los delitos que los chiquillos habían cometido. Deben haber tenido entre 8 y 12 años, una cosa así, porque ahora no son imputables. Pero bueno, en esa época, ya. Entonces, lo emocionante fue, digamos, recibir esa agua en un tarro. Y estos chiquillos habían agarrado el tarro, ¿ah? En ellos tenían un taller con mimbre, ¿no? Para hacer canasto y cosas de estas. Y transaron, ¿no? Transaron varios mimbres y con eso hasta que les resultó
le resultó el plan, ¿no? Y lograron pasarme agua y me estuvieron pasando agua durante todo el tiempo que fue necesario. Les cuento esto porque en realidad para, es el acto, ¿no? Porque en realidad la intención no era matarnos de sed. ¿Ah? Después supimos la creencia que tenían los torturadores, ¿no? Era que nos querían evidentemente vivos, porque según ellos teníamos información, ¿no? Que querían sacarnos, pero lo, por lo tanto, ellos no nos daban agua porque pensaban que si nos daban agua, ¿no es cierto?, íbamos a tener un cortocircuito interior, ¿sabes? ¿Ah? Y por eso no nos daban agua, pero por ese conocimiento ni ellos ni yo lo teníamos, sino que era el acto de estos niños, ¿no? Entonces ustedes comprenderán que cuando uno vive experiencias como esta, que seguramente ustedes han vivido también en vuestra historia de vida, experiencias parecidas, evidentemente, ¿no es cierto?, que uno hace lo que tiene que hacer cuando se trata de defender los derechos de la infancia, ¿no es cierto? Y también los derechos, digamos, y de los adultos, porque, ¿no? El gran avance, digamos, hoy día en el campo de la psicología, en el campo de la psiquiatría, el avance, pero que sigue siendo, digamos, una postura contestataria, digamos, subversiva, es que hoy día, digamos, podríamos, o ser que más del 90% de lo que se conoce como psicopatología o enfermedades mentales, es el resultado de una historia traumática, de una historia traumatogénica, ¿no es cierto? Es un cambio de perspectiva impresionante, ¿no? Entonces, esas son las perspectivas más humanas, digamos, la perspectiva que tiene que ver de mi relación con la infancia, que la complemento a mis hijos y los hijos de mis amigos y de mis amigas, ¿no es cierto? Los hijos, ¿no? Estos jóvenes bien tratados, digamos, amorosamente educados, ¿no es cierto? Que han podido recibir esto de los buenos tratos, ¿no? Se han sido bien tratados, digamos, desde el momento en que los concibieron, ¿no? Hasta que son jóvenes adultos o adultas, ¿no? Y eso es bien interesante porque en realidad cuando uno empíricamente puede probar el valor, digamos, saludable de los buenos tratos, extremadamente saludable de los buenos tratos. No solamente hablar del paradigma, que con nosotros trabajamos muchos años y escribimos sobre eso, el paradigma de los buenos tratos, digamos, se ve en la realidad, ¿no? Se ve en la realidad porque si ustedes estudian, o si ustedes, digamos, si ustedes seguramente lo han reflexionado, si ustedes separan un poquito con los niños que atienden, los niños con los cuales trabajan, los niños que presentan, digamos, trastornos de todo tipo, ¿cierto? Pueden presentar trastornos a veces muy severos, y ustedes analizan la historia de vida, el eje diacrónico, digamos, ¿no?, de su existencia, el eje del tiempo, ¿no es cierto? Ustedes van a encontrar que su vida, digamos, está salpicado de eventos traumáticos y otras veces es un proceso traumatogénico, su existencia, su vida, ¿no? Lo que da lugar a lo que llamamos, que ustedes conocen, por supuesto, el trauma complejo, ¿no? El trauma complejo, ¿no? O los trastornos traumáticos en el neurodesarrollo, ¿no?, que es lo que, ¿no?, que es la base de una gran parte de la sintomatología que de una forma muy reduccionista se le llama psicopatología, ¿no? ¿Ah? O bien también, si además ustedes toman el otro eje, que el eje es del aquí y ahora, ¿no? El eje sincrónico, se dan cuenta que muchas enfermedades o trastornos mentales están relacionadas con, digamos, las condiciones de vida y los cambios en las condiciones de vida, ¿no?
Uno de los ejemplos que ustedes también conocen es el tema de la pandemia, ¿no? El tema de la pandemia enfermó a muchos niños y niñas y jóvenes aquí en los países europeos, aquí en Barcelona nosotros vivimos, ¿no es cierto? Hay hoy día una alarma social por la cantidad o el aumento, digamos, de los niños y niñas que presentan una serie de sufrimiento por ese cambio brusco del contexto, esta traumatización que vino de esta experiencia, digamos, universal, que fue la pandemia. Pero la pandemia no es solamente la pandemia, sino que la pandemia, digamos, emerge en un mundo que estaba ya fragilizado por un modelo terriblemente deshumanizado, que es el modelo del modelo neoliberal, no sé, con los valores de mercado, no sé. Por lo tanto, aquí usted, no sé si allá, pero aquí uno de los grandes escándalos en Europa fue la corrupción con el tema de la compra de las mascarillas, digamos. De todos los partidos políticos hay gente que está presa, digamos, porque se corrompieron o estafaron con el tema de la compra de las mascarillas, ¿no? Bien, entonces es la parte o el eje más personalizado, digamos, más personal de mi relación, ¿no? Más vivencial con la infancia. Ahora quisiera compartir con ustedes, si usted me lo permite, porque también soy muy interesado yo en tener un diálogo, ¿no? Que conversemos, que hablemos, ¿no? Que aprovechemos este espacio, ¿no? Porque el tema, o sea, el título es maravilloso porque estamos aquí estableciendo, digamos, o tratando de imaginarnos una nueva perspectiva para que los derechos de los niños y de las niñas sean finalmente respetados, ¿no? Y ustedes se darán cuenta, digamos, de que somos mediadores de ese combate, porque siempre es interesante pensar que la lucha por los derechos de las mujeres ha ido avanzando lentamente, porque el poder, digamos, fa- machista, patriarcal es muy potente, pero ha ido avanzando, ¿no es cierto? Y evidentemente ha ido avanzando por las que sostienen los combates de las mujeres son adultos, ¿no? Son grandes, son adultas, ¿no es cierto? Y porque tienen otro poder, que es que votan, digamos, le dan poder a los políticos, ¿no? A los políticos. Por lo tanto, ¿no? Ahí tienen ahí una posibilidad de poder tienen más posibilidades, eso es lo que quería decir, solamente compartir, de ser escuchado y de ser, digamos, y de poder, digamos, de lograr cambios importantes. En cambio, en la infancia no, va a llegar el día, digamos, siempre me lo imagino, mi imaginario me llega a pensar, usted se pone una marcha de bebés o de niños pequeños, ¿no? Con pancarta, digamos, ¿no? Para reivindicar, digamos, los derechos de la infancia, ¿no? Pero eso es una fantasía amorosa, pero que difícilmente se puede cumplir, porque entonces es una historia interesante, digamos, de pensar de que en realidad, ¿no? Este, el tipo de población de infancia es un grupo social que nos tiene a nosotros y con nuestro compromiso, digamos, ¿no? Y se hace lo que se puede con lo que se tiene, ¿no? Estamos ahora en una postura, digamos, de radical, estamos tratando de aportar, como nosotros decimos, gotas de agua, ¿no? Gotas de agua limpia, gotas de agua que se mantengan, que no se sequen, ¿no? Que se unan con otras gotas de agua para crear movimientos sociales, ¿no? Y ahí viene el paradigma de los buenos tratos, paradigma de los buenos tratos, porque ahí tenemos una, una base, ¿no es cierto?, que es fundamental, ¿no? Porque es el resultado, no es un paradigma, digamos, que no se puede concretizar, ¿ah?
Primero porque es la base, digamos, del desarrollo saludable de un ser humano, digamos, ¿no? Es fundamental, ¿no? Hoy día se sabe de toda la investigación de la neurobiología, ¿no es cierto? Que ha avanzado, pero de una forma impresionante. La neurobiología nos ha permitido tener hoy día un conocimiento, digamos, ¿no? Bastante certero en relación a lo que sabíamos antes del funcionamiento del cerebro y de la mente y del organismo, por supuesto, ¿no? Porque hoy día, mira, cuando un niño bien tratado, ¿no es cierto? Se le está permitiendo una configuración, el desarrollo y un funcionamiento saludable del cerebro, de la mente, ¿no? Funcionamiento mental y del organismo. Entonces, de repente, cuando uno escucha a los tertulianos hablar tonterías, ¿no es cierto? A las tertulianas, ¿no es cierto? Se van para otro lado, ¿no? Le atribuyen la causa a las dificultades que tienen los niños, las niñas, los jóvenes, ¿no es cierto? Se la atribuyen a los niños, a los jóvenes, cuando en realidad son afectados, digamos, justamente de una carencia de esa experiencia, digamos, que no solamente es una experiencia puntual, tendría que ser una experiencia permanente, tendría que ser una política social que organice el tejido social comunitario de un pueblo, de un país, de un estado, ¿no? ¿No? Los buenos tratos. ¿Por qué? ¿No? Porque en realidad, digamos, hoy día se sabe, que un niño o una niña son bien tratados desde el momento de la concepción, ¿no es cierto? Durante el embarazo, la primera infancia, la infancia más tardía, la preadolescencia o la pubertad, la adolescencia, tiene todas las condiciones de tener lo que usted y yo tenemos, ¿no? No quiero decir que no tengamos sufrimiento, quiere decir que hemos podido desarrollarnos, digamos, de una forma más o menos saludable, ¿no? No quiero decir que no tengamos derecho de repente a pasar por una crisis de ansiedad o de pánico o de pasar por momentos de depresión cuando hay una acumulación de factores estresantes, ¿no? De factores de estrés, ¿no? De estrés mórbido, ¿no? Bueno, son descompensaciones donde los recursos naturales que uno tiene, ¿no? Y el apoyo, digamos, de su entorno no es suficiente, entonces, bueno, podemos tener dificultades, pero aquí estamos hablando de otra fenomenología, ¿no? Que es la fenomenología del maltrato, que es maltrato porque son actos por acción o omisión que tienen, digamos, que son provocados muchas veces los más dañinos son provocados por personas significativas y las personas más significativas son los progenitores, ¿no? Son los progenitores. Y fíjense ustedes que para contarles las cosas que uno empieza a descubrir, ¿no? Es que cuando nosotros usamos con niños que han sido dañados profundamente por sus genitores, ¿no? Abusados sexualmente por un progenitor, ¿ah? Una niña que ha sido, bueno, abusada sexualmente, un niño que ha recibido palizas impresionantes, digamos, ¿no? O que está sometido permanentemente a un ninguneo, a un abuso psicológico, y esto ha sido permanente en el tiempo, ¿no? Entonces, nosotros ya les, conversamos con ellos después de un tiempo en que se ha producido una vinculación terapéutica. Hablamos con ellos y conversamos con ellos, trabajamos con ellos, ¿no? Jugamos con ellos también, porque como estamos aquí en en un centro, un proyecto maravilloso de terapia de juego, ¿no? Y el juego es una forma extraordinaria de comunicación ¿no? Y de poder justamente resignificar muchas experiencias que han sido y que son muy dañinas, ¿no? Lo que quiero, entonces, cuando nosotros les ayudamos a atreverse a no hablar más que del papá y de la mamá, sino del progenitor y la progenitora y hacer la diferencia. ¿Ah? Un papá y una mamá
no le hacen daño durante todo el proceso, digamos, de desarrollo ¿no? Y de crecimiento a un niño, a su hijo y a su hija, ¿no? ¿Y por qué estos padres, estas madres hacen daño? También lo hemos aprendido, porque también tuvieron progenitores, pero tampoco tuvieron padres y madres. Me imagino que lo podemos conversar, ustedes ven la diferencia. ¿Ah? Ustedes ven la diferencia. Cuando hablamos de progenitores, eh, estamos hablando de la parentalidad biológica, ¿no? De la parentalidad biológica, es decir, y tampoco somos ya suficientemente grandes para saber que los niños no vienen de París ni los trae la cigüeña, digamos, ¿no? Entonces hay una fusión de dos gametos, digamos. Fíjense ustedes que hoy día se trabaja mucho, trabajamos mucho en la investigación y se está trabajando mucho sobre el contexto, digamos, del acto sexual que produce un niño. No sé, de que muchas veces el drama comienza para el niño o la niña, para el hijo y la hija, el momento de la concepción, que es una manifestación, ¿no? En muchos casos es la manifestación, otra de las tantas manifestaciones de la violencia de género, ¿no? De la violencia patriarcal, porque la mujer no quiere, la mujer no desea, la mujer está cansada, la mujer, ¿no? Y que es forzada, digamos, prácticamente, muchas, ¿no? Forzada, castigada muchas veces por por su cónyuge, digamos. Y de ahí usted, desgraciadamente, de ese acto, o afortunadamente, porque eso lo hemos escuchado de muchas mamás, ¿no es cierto? Ella quedó embarazada, ¿no? Quedó embarazada y durante un tiempo la ambivalencia la acompañó. Pero algunas madres nunca pudieron superar esta ambivalencia, es como que se llevan el agresor en su seno, nunca pudieron porque tenían ellas mismas una vulnerabilidad o tienen ellas mismas una vulnerabilidad para poder diferenciar entre lo que es, digamos, lo que es la cría de lo que es la violencia del genitor. Todas son experiencias que nos hacen, digamos, ser muy solidarios con la infancia, porque bueno, yo de repente me puedo ir para cualquier lado, pero les prometo que no pierdo el hilo, ¿no? No pierdo sino que me gusta compartir cosas que se me vienen, que son muy significativas, parte de lo que uno ha podido, digamos, constatar. Por ejemplo, esto, digamos, de que la violencia de género puede haber partido, digamos, la violencia machista, la violencia patriarcal, para el niño y la niña, ¿no? Que es una víctima vicaria y muchas veces víctima directa, pero bueno, ¿no? En el momento de la concepción. Lo importante, lo maravilloso es que esos niños, a Eh, pesar de, eh, perdón, que dijo que las del lunes se iban a reprogramar, entonces lo no me están hablando a mí, ¿no? Bueno, Una disculpa, habían encendido el micrófono. alguien le tiene. Bueno, ahora sigo, ¿no? Entonces yo les contaba eso, ¿no? Este descubrimiento que al mismo tiempo es esperanzador, pero cuando uno aplica el realismo, cuando uno lo mira con realismo, se da cuenta de que, oye, 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 los niños, digamos, desde que son cigotos, desde que son un óvulo fecundado, digamos, ¿no es cierto? Pueden empiezan a sufrir mucha adversidad. ¿Por qué? Porque muchas veces el rechazo, ¿no? El embarazo no deseado, digamos, es el resultado de esto que le estoy contando, ¿no? Y que muchas veces las mamás, digamos, que quedan embarazadas, ¿no es cierto? Tienen también, han conocido una experiencia traumática crónica, ¿no? Tienen un trastorno, digamos, traumático complejo, ¿no? Y lo que la investigación ha demostrado, ha comenzado a demostrar, de que hay una alteración en todo lo que son los movimientos peristálticos como consecuencia
de los estresores, digamos, y la secreción masiva de cortisol en todo el cuerpo frente a estresores que son muy potentes. Entonces, las madres tienen esa predisposición a trastornos de tipo, entre comillas, o lo que se llama trastorno psicosomático, entonces un peristaltismo, así como el colon irritable, un peristaltismo de las trompas, ¿no es cierto?, que son caóticas en su funcionamiento, el peristaltismo, y los cilios también, digamos, no funcionan adecuadamente. Pero siempre tengo yo la imagen, digamos, tenemos nosotros la imagen, digamos, cómo se la arregla este cigoto que no tiene patita, que no tiene brazos, para poder, digamos, esquivar todo eso y llegar al útero e implantarse y ser un... Cuando uno les cuenta esta historia a los niños y a las niñas, digamos, cuando uno también, y de ahí volvemos al tema del juego, cuando uno utiliza instrumentos mediadores como la terapia de juego, la caja de arena y una cantidad de instrumentos, ¿no es cierto?, que son más metafóricos, ¿no es cierto? ¿Ah? Entonces los niños se les ilumina un poco, se les ilumina, entonces es una forma de reforzar su identidad, su autoestima, digamos, de que no son malos, que no son culpables, de que al contrario, digamos, que son un ejemplo de heroísmo, digamos, de que fueron concebidos, ¿no? Entonces, esa postura, ¿no? Es una postura, digamos, que lo que estoy diciendo es una narrativa que podríamos decir muy sociopolítica, ¿no? Estamos reconociendo, digamos, justamente que a pesar de la diferencia de poder, ¿no es cierto?, de lo cual algunos adultos, algunos padres, algunas madres abusan, porque también ellos, ¿no?, les pasó cosas parecidas, ¿no es cierto? Estamos estamos hablando de, digamos, de un medio social más microscópico, ¿no? Digamos, estos niños, estas niñas hacen lo posible para estar vivos, ¿no? Para estar vivos, para sobrevivir. ¿Y por qué? Porque ahí viene el tema que queremos tratar. ¿Por qué? Porque se encontraron en su existencia, en su carrera histórica, o en el aquí y ahora, actualmente, encontraron una persona, por lo menos una persona, a veces son varias, que ejercieron o están ejerciendo, digamos, como tutor y tutora de resiliencia. Tutor y tutora de resiliencia, que es otro de los conceptos interesantísimos en este campo, ¿no? Porque, ¿no es cierto?, el tutor y la tutora de resiliencia tiene como base fundamental de su práctica, de su relación interpersonal con los niños, con los adolescentes, tiene esta característica, digamos, ¿no?, de querer, del amor, el valor terapéutico del amor, ¿no? El amor que se expresa en solidaridad, que se expresa en cariño, que se expresa en confianza en el otro, ¿no?, el respeto incondicional, ¿no?, en ese niño y esa niña, ¿no es cierto?, ¿no? Una mirada amorosa, afectividad, es el fundamento de la resiliencia o del tutor de la resiliencia. El otro fundamento de la, de la, de la, de la, de la acción de un tutor o una tutora de resiliencia es reconocer al niño y a la niña como afectado. Eso sí que es una posición sociopolítica, porque no, porque ustedes saben que desde que el tiempo es el tiempo, desde que la historia es historia, uno de los grandes desafíos es que el oprimido, la persona victimizada, se reconozca como afectado, ¿no? Se reconozca como afectado, porque generalmente el que abusa, el que maltrata, el que hace daño, ¿no es cierto?, utiliza además toda una retórica comunicacional, tanto a nivel de una narrativa como a nivel de una cantidad de gestos para hacer sentir que la persona agraviada, la persona, digamos, atacada, es la culpable, digamos, de lo que le pasa, ¿no? Y por lo tanto lo que ellos hacen
El maltrato le ponen una etiqueta, le dicen, es por tu bien, dicen, ¿no? Es por tu bien, ¿no? Y eso es lo que en gran parte muchas veces el fundamento, si ustedes quieren, de la culpabilidad, pues la culpabilidad, digamos, es es social, es producto de una interacción, de una relación. Hay un contexto que culpabiliza en un marco que es un abuso de poder, una relación injusta, una relación del poder. Segundo elemento, entonces, es el compromiso con los oprimidos. Disculpen que yo hoy me estoy pasando un poquito, ¿no? Muy inspirado ahora con lo que es volver a leer a Paulo Freire, ¿no? ¿Por qué volvimos nosotros que trabajamos con infancia, que somos psiquiatras, que somos psiquiatras con una perspectiva sistémica, una perspectiva social? ¿Por qué por qué sacamos a Pablo Freire? Sacamos a Pablo Freire porque en realidad Pablo Freire también fue un visionario. Cuando él escribe, cuando trabaja en el ámbito de la educación, digamos, busca la forma, digamos, de una terapia o de una educación para el oprimido. Entonces, la terapia del oprimido es cómo ayudamos a los niños y a las niñas que tomen conciencia que no son ellos los que han hecho daño al papá y a la mamá, sino ¿no? Que hay una narrativa que es además terriblemente injusta, ¿no? Se dan cuenta de la importancia que tiene de incorporar eso en nuestros paradigmas, en nuestras formas de actuar con los niños y con las niñas, digamos, ¿no? Es una forma de actuar, eso implica una conciencia, tomar una conciencia. Y no es difícil para nosotros, ni para ustedes, me imagino que puede ser complicado el cómo hacerlo. No es difícil darse cuenta, digamos, que a los niños le están haciendo daño. Claro, si uno cree realmente en los modelos en los modelos patográficos, si uno cree en los modelos reductores, si uno cree en la Biblia del DSM-5, ¿no es cierto? Evidentemente al que le va a costar, digamos, ¿no? Darle sentido a lo que intentamos, lo que intento transmitir, ¿no? ¿No? Porque hay mucho poder, hay mucho, ¿no? Hay mucha influencia, ¿no es cierto? Y hay muchas, digamos, instituciones que defienden esa idea de que la causa del sufrimiento humano, de los trastornos mentales está en el sujeto del mismo y en sus desórdenes, ya sea pulsionales, en sus desórdenes, en sus trastornos conductuales, sus desórdenes conductuales, sus desórdenes bioquímicos, etcétera, ¿no? Pero nosotros tenemos esa idea de que es fundamental para poder, digamos, ser coherente en nuestro accionar y en esta perspectiva de una reflexión sobre una política, sobre política, el horizonte de una política, digamos, de protección más coherente para las infancias, como dice el título de este seminario, es importante que lo sigamos reflexionando. ¿Cómo transmitimos a los niños y a las niñas? ¿Cómo trabajamos con ellos? Sin, ¿no? eh, el tema fundamental que son afectados. Y después tenemos el otro tercer, el valor terapéutico de la solidaridad, del cariño, el cariño en primer nivel, pero el tercero es el aporte que uno hace, ¿no? El aporte, ¿no? Uno no solamente se trata de escuchar a un niño o una niña, se trata de accionar, de actuar. ¿No es cierto? Lo que nosotros decimos a veces es más terapéutico, por eso que insisto, todos los modelos que tienden a ser modelos más lúdicos, modelos más horizontales, o sea, formas más horizontales son muy positivas, son muy coherentes, digamos, ¿no? Se le está aportando momentos agradables, digamos, saludables. E incluso cuando uno, digamos, eh, ve que el niño tiene hambre, la niña tiene hambre, ¿no es cierto? Y que no tiene ganas de participar en la sesión, uno baja, digamos, uno va y a comerse un sándwich y una bebida, un café, pues es terriblemente terapéutico porque es un aporte, ¿no? Comunicacional, digamos, concreto, ¿no? Para
sus necesidades. Y eso es fundamental también para bien tratar, digamos, y vincular el buen trato con la resiliencia en el caso de nuestro accionar, ¿no? Y después, digamos, evidentemente, también tenemos otro elemento que es el humor, ¿no? El humor, los niños nos hacen reír, nosotros hacemos reír a los niños, ¿no es cierto? ¿No? Esa chispita que se nos sale, digamos, ¿no? ¿No? Esa autenticidad, ser genuino, ¿no es cierto? No tener miedo de herir o de traumatizar, ¿no? De no- Hacer lo posible para no victimizar, eso es un elemento fundamental, digamos, ¿no? La libertad, digamos, y si nos pasamos uno pide disculpas, ¿no? Porque la cara del chiquillo, la chiquilla, cuando uno se pasa, te lo dice todo, así que, ¿no? Ustedes saben que en este trabajo, seguramente lo han aprendido, cualquiera de las escuelas que sean las vuestras, no sé, de vuestra pertenencia a una escuela terapéutica, ¿no es cierto? El tema, digamos, de la comunicación no verbal es fundamental. O sea, tenemos que ser especialistas no solamente en la escucha, como decíamos antes, ¿no? Sino que en la observación, ¿no? Observar lo que el cuerpo nos quiere transmitirnos, pero que no puede transformar todavía en palabras, en discurso, en narrativa, ¿no? ¿No? El chiquillo aparece que no quería venir, ¿no? Y que lo obligan a venir donde la terapeuta, donde el psicólogo, la psicóloga, el chiquillo viene con una cara, ¿no? Ándate a la mierda. O sea, si él pudiera lo diría, pero no lo dice. Entonces, es interesante, digamos, de ver la fórmula de que vamos a encontrar, tu cara me hace pensar, pero puede ser que me equivoque, que no querías venir, que hubiese podido elegir, no habrías venido, que tienes ganas de enviarme al carajo, digamos, hoy día, digamos, ¿no? ¿No? Eso es lo que llamamos una hipótesis mentalizadora, es decir, ¿no? Nos damos cuenta a través de la gestualidad de lo que el niño, digamos, o la niña, y el adulto igual también está viviendo internamente, ¿no? Porque como dice él, ¿no? Van der Kolk, el cuerpo lleva siempre la cuenta, o sea, el cuerpo comunica, digamos, tu vivencia interna. Entonces, ese es el otro elemento fundamental de la resiliencia y hoy día ustedes saben también que hoy día se está trabajando mucho el tema de la espiritualidad, ¿no? De la espiritualidad, o sea, y eso me parece súper interesante, o nos parece muy interesante también, que no es lo mismo que la pertenencia a una religión. La espiritualidad entra en un campo, digamos, el campo más de la esperanza, ¿no? De la reflexión de la vida, como la búsqueda de sentido, digamos, ¿no? La búsqueda de sentido, el encontrar un sentido a lo que te ha pasado, lo que te está pasando y lo que te va a pasar, ¿no? Ahora, eso, y después lo quería compartir con usted, ¿no? Este tema bueno, uno podría hablar mucho también, digamos, del cómo este, las experiencias traumáticas son la antítesis de todo lo que estamos diciendo. Los diferentes tipos de malos tratos y los entornos de violencia provocan, provocan sufrimiento, provocan daño, y eso ya lo hemos dicho, que se denomina obviamente la psicopatología. Y esto, digamos, en un modelo del neoliberal, un modelo de mercado, implica también consultas privadas, ¿no es cierto? No todos los colegas, no todos los psiquiatras infantiles, por lo menos en mi país, en Chile, digamos, vemos que aquí también vemos que hay gente vocacionada. La mayoría son mujeres, la mayoría de la gente que trabaja en psiquiatría infantil son mujeres. Es un reconocimiento, digamos, que hay que hacer, que ser justos, ¿no es cierto? ¿No? Y entonces la importancia que tiene, digamos, justamente que muchas veces la solución es parte del problema, ¿no? Como pasa con los diagnósticos. No sé si lo llevan ustedes esto, cómo lo llevan, pero sabemos que, no, que el problema del maltrato, digamos, institucional, perdón, pasa por ahí. Quiere decir que
¿no? La cantidad de trastornos de déficit atencional con hiperactividad, la cantidad de chiquillos con trastornos de conducta oposicionista, la cantidad de chiquillos que son bipolares, etcétera, etcétera, ¿no? Cuando todo, ahora desde el punto de vista de la investigación neurocientífica y de las nuevas investigaciones sobre los trastornos traumáticos del apego y del neurodesarrollo, digamos, tú puedes encontrar otro tipo de explicaciones para ese tipo de problemas, ¿no? Ahora, la explicación no te da la solución mágica, la explicación te ayuda, ¿no? A no irte por un camino, digamos, que muchas veces es parte del daño, por el daño, ¿no? Parte del daño, ¿no? Entonces, eso es lo que es la revolución epistemológica. Y ahí me disculpan ustedes, pero bueno, cada uno tiene su historia. A mí me gusta el concepto de revolución, ¿no? Porque revolución es cuando un sistema, ¿no es cierto? Un sistema es tan injusto, tan violento, que no queda otra cosa que luchar por cambiarlo. ¿Eh? Ahora, a veces las prisas, nuestro propio malestar hace que nos queramos, ¿no? Creamos y que queramos que las cosas cambien rápido. Pero aquí hay una revolución epistemológica. La revolución epistemológica, digamos, es peligrosa, entre comillas, ¿no? Porque en esta revolución epistemológica, lo que decíamos recién, ¿no? No solamente hay que determinar lo que los niños y jóvenes presentan, por supuesto, hacer tener claro, digamos, sino, sino que introducir qué les pasó, qué les pasó. Esa es una idea fundamental. Introducir la idea de qué le pasó a ese niño, qué le pasó a ese adolescente, qué le pasó. Pero eso hasta ahí es corto, porque falta la otra parte que es más amenazante para los que sustentan el poder, es qué le hicieron. ¿Eh? Porque cuando uno habla de qué le hicieron, hay responsables, ¿no es cierto? Hay responsables, ¿no? Tanto a nivel histórico como en el presente. ¿Qué le están haciendo? ¿Qué le hicieron? Y eso es más complejo, más, es, ¿no? Porque ese es el gran, ¿cómo decir? Uno puede camuflar, digamos, esto que es fundamental, ¿no es cierto? Por la técnica que lo está utilizando, ¿no? La técnica, digamos, te responde esto, te tienes tú que jugar, tienes que jugarte tú como persona, como ciudadano, ¿no? Para poder descubrir, para poder trabajar, comprender qué es lo que le pasó a ese niño, a esa niña, a ese adolescente. Y lo más importante es qué le hicieron. Por eso decimos que este trabajo, como muchos otros trabajos que ayudan a otras personas, son para valientes. Por eso que la mayoría son mujeres. No estoy tirando flores, digamos, para hacerme el galán, ¿no? Estoy diciendo algo que es realidad, ¿no? Y porque la valentía de las mujeres tiene mucho que ver con una historia de opresión, una historia de, digamos, de denigración, ¿no? Y por lo tanto, la valentía que se necesita para plantearse mentalmente qué le hicieron. Hay casos que son terriblemente paradigmáticos, ¿no? A veces, digamos, niñitas chiquitas, con niñitas que tienen algunos elementos de sexualización traumática, o sea, de una especie de obsesión, ¿no? Por el tema del sexo, ¿no? Y entonces imagínense lo que hay que ser bien valiente para pensar que el padrastro, que el hermano mayor le está, digamos, le está obligando a meterse su pene en erección en la boquita. Entonces, ¿me entiende a lo que nos estamos refiriendo? Entonces, es una valentía, digamos, ¿no? Que tiene que ver con esta revolución epistemológica, pues hay que jugársela, hay que no salir, digamos, de la comodidad, entre comillas, ¿no?
Afortunadamente, con eso termino para que conversemos o hacemos una pausita para que, ¿no? Tengo mucho más material, pero bueno, las bases científicas, ¿ah? Lo que tenemos nosotros, digamos, de los que tenemos muchos años en este trabajo y que no tenemos, digamos, como militancia, lo voy a llamar militancia sin ningún temor, como militancia tenemos esta idea, digamos, de intentar encontrar fórmulas, las mejores fórmulas, los mejores procesos para poder, digamos, reparar el dolor, el dolor, el sufrimiento y el daño provocado por este abuso de poder que provoca, digamos, que es provocado por los contextos de violencia, los contextos de malos tratos, digamos, eh, producidos por el mundo adulto, ¿no? Por lo menos tenemos, ¿no? Hoy día el paradigma sistémico que te permite, digamos, con muchos elementos pensar que lo que te pasa y lo que tú eres depende no solamente de ti, sino de las relaciones interpersonales, ¿no? Que te rodean. El yo existe, digamos, como una ilusión, digamos, como una especie de fantasía omnipotente, digamos. El yo es un yo social, ¿no? Y necesitamos al otro y el otro nos necesita, ¿no? Por lo tanto, digamos, somos gregarios, ¿no? ¿no? Después el tema de la neurociencia. Les cuento que, les cuento que uno de nuestros orgullos, entre comillas, no sé cómo lo hicimos, pero como lo hice, pero son 600 páginas de un último libro que digo que será el último, ¿no? Porque no, las neurociencias tienen tanto que enseñar. A veces se ponen un poquito aburridas, no voy a decir que no. No, aburridas no, complejas, ¿no? Porque cuando uno habla de neurociencia tiene que volver a revisar, ¿no? El tema de la neuroanatomía del cerebro y del sistema nervioso, la neurofisiología, ¿no es cierto? Tiene ahí, ¿no? Montones que revisar por el tema de los neurotransmisores hoy día, ¿no? Todo esto, hay una gran cantidad de formas de conducta, formas de ser, de formas de sentir, de las emociones. No sé, ustedes no sé si han tenido la oportunidad de leer, ¿no? Este, sobre emoción y sobre la emoción. Hay mucho que se ha escrito, se ha investigado, etcétera. Bien. La neurociencia es un fundamento que fundamenta lo que estoy diciendo, ¿no? Que los fundamentos que te hace sentir que tú tienes raíces en una investigación que no es una ideología, digamos, vacías, ¿no? Ideologías en el sentido de son ideas. Después la teoría del apego, qué maravilloso fue este hombre y estas mujeres, ¿no? Que se les ocurrió decir, digamos, de investigar, ¿no? Para determinar que en realidad la, la base de la estructura de la personalidad, la forma de ser, tenía que ver con las relaciones interpersonales primarias. La teoría del apego, la diferencia entre un niño que tiene una niña, pero estoy casi seguro, pero ¿no? Con algunos errores puede cometer, tienen apego seguro, digamos, suficientemente seguro. Digamos que me gusta mucho hablar de suficientemente seguro, porque, ¿no? El apego seguro, suficientemente seguro, que de los padres y las madres que tienen competencias parentales o parentales para poder dedicar prioritariamente a sus hijos, ¿no es cierto? Que han desarrollado sus hijos como ellos una seguridad de base, son altruistas, ¿no? Les gusta estudiar, ¿no es cierto? Son creativos, etcétera, etcétera. El apego seguro, a diferencia del apego desorganizado. O el apego desorganizado, ¿no? Los chiquitos o chiquillas que no tienen confianza interpersonal, ¿no?
y por lo tanto, digamos, están metidos en problemas de tóxicos, de consumo, problemas de conducta, ¿no es cierto? Trastorno alimentario, ¿no? Detrás de todo lo que hay, lo que llaman la psicopatología severa, tiene que ver con un trastorno traumático del apego, digamos, ¿no? Trastorno traumático del apego, el apego, ¿no es cierto? Se altera también por las malas respuestas o la respuesta inadecuada, ahí salió mejor, la respuesta inadecuada de las figuras de apego fundamental y principales, ¿no? Todos los avances de la psicotraumatología. Es interesante, no sé si se lo han preguntado, pero yo me lo he preguntado, nosotros nos hemos preguntado, yo siempre hablo de nosotros porque siempre he tenido la suerte de trabajar con unos equipos extraordinarios, tanto en Bélgica como en Chile como aquí, ¿no? Equipos que hemos ido formando, digamos, ¿no? Y hemos ido formando y nos hemos formado nosotros. La psicotraumatología, mira, siempre nos llamó de traumas a hablar cuando había trauma físico, ¿no? Pero desgraciadamente se hablaba poco. Hoy día se hablaba poco, se estudia poco el impacto traumático de los eventos traumáticos y sobre todo de los procesos. Yo creo que eso es interesante también compartirlo con usted. Digamos que nosotros hacemos la diferencia, ¿no? Entre eventos traumáticos, que puede ser un accidente, que puede ser la muerte, la pérdida de alguien, ¿no es cierto? Una experiencia durísima, ¿no es cierto? Es un incidente, ¿no es cierto? ¿No? A lo que es un proceso traumatogénico, ¿no? Es decir, un proceso que te desorganiza tu forma de ser, te obliga a adaptarte y tener un concepto que el que introdujimos nosotros, que es el concepto de una mente o de un funcionamiento cerebral organizado por trauma, por la traumatización, ¿no es cierto? Y que equivale a lo que hoy día se conoce como trauma complejo. Trauma complejo es lo mismo que el trastorno traumático del neurodesarrollo para nosotros, pero la diferencia es que en el trauma complejo hay gravedad, ¿no? De los eventos, digamos, que traumatizan, hay multiplicidad, ¿no? Hay pocas, o hay una cierta fragilidad en los recursos para resistir o ¿no? Para enfrentarse, pero no hay trauma temprano, ¿no? Los trastornos traumáticos del desarrollo es cuando hay trauma temprano, cuando hay trauma como el que describía recién, ¿no? Desde la acumulación hasta para adelante ha habido trauma, eso, ¿no? Y se está estudiando, estamos estudiando a fondo, ¿no? La psicotraumatología nos ha ayudado mucho. El paradigma de la resiliencia y los enfoques sistémicos, que son diferentes escuelas, digamos, ¿no? Entonces, eh, hasta ahora me quedo ahí, porque eso es la parte más relevante de lo que es mi experiencia más profesional, digamos, más teórica, y abierto a todo lo que ustedes quieran, digamos, ¿no? Todavía nos queda un tiempito, así que puedo retomar yo también, porque, ¿no? Entonces, sí, la madre, ¿y te quieres quedar para responder? Creo que estás con uno online, ¿no? ¿Cómo así? Ah, yo. Sí, no. O sea, otro. Sí. Hola, doctor. Muy interesante todo lo que nos está compartiendo. No sé qué pasó con mi cámara, pero igual que pusieran las preguntas por el chat y nuestra gerente También, se las puede ir leyendo, ¿le parece? Para que no se haga como alguna también. desorganización, ¿vale? No sé qué pasó con mi cámara, pero no sé si quisieran hacerle alguna pregunta al doctor que pueda hacer por el chat y ya podemos aquí hacer como una especie de conversatorio. Muy interesante todo lo que nos está compartiendo. Lo que ustedes quieran. Yo aquí Sí. estoy. El amarre también, pero usted tiene que ir. Acerca un poquito. No, sí. ¿Qué? Aquí está. A la Jenica.
Puedes levantar la manito también, ¿ah? La Mónica está con su niño. Gracias, Mónica, por esa presencia que nos honra. Niño o niña, porque leo el pelito nomás. Ah, niño, sí. Comentario, que aquí también yo estoy mirando a algunas personas que sobre el tema han trabajado mucho. Bueno, Hay, aquí ya... Ah, sí, Vane, adelante, gracias. hay una pregunta de Jonathan Castillo que menciona cómo podemos saber si estamos ante una paternidad mínima buena para la crianza. ¿Hay alguna forma de medir? Bueno, uno de los esfuerzos, uno de los esfuerzos que podríamos enfocarlo también es que hemos tratado de definir primero lo que es la parentalidad bien tratante, ¿no es cierto? La parentalidad bien tratante, ¿no es cierto? ¿Cuál es lo, no? Y a partir de ahí, digamos, lo que nos parece, ¿no es cierto? Lo que nos parece, lo que saquemos como información, ¿no es cierto? Puede ayudarnos a hablar de parentalidad mínima. La parentalidad mínima para nosotros es son padres o madres, ¿no? Este, que no han podido, ¿no es cierto?, desarrollar modelos de crianza suficientemente empáticos y mentalizadores, ¿no? ¿Qué quiero decir? Que en realidad, digamos, en un momento en que se sienten, de alguna manera se sienten eh, mal estimulados o no, se sienten sorprendidos, se sienten amenazados, esa es la palabra que busco, por la conducta de su hijo, cualquiera sea la edad, digamos, no, sus recursos no le permite pensar, ¿no es cierto?, en qué le pasa a mi niño, ¿no? ¿Qué le pasa a mi niño? Sino que sus recursos todavía no le permiten eso y generalmente su tendencia sería, no tiene ninguna razón para reaccionar así, digamos, y en ese caso más grave, pueden hacer una atribución, ¿no? La atribución es, ¿no? No se da cuenta que estoy cansado, ¿no es cierto? Bien, ¿no? Por lo tanto, en la, pero generalmente, digamos, en nuestra experiencia, ¿no? Lo que hemos escrito en el libro El desafío invisible, digamos, de ser madre y padre, ¿no es cierto? Y lo que estamos ahora revisando, porque todas las teorías o todos los modelos uno los tiene que revisar, ¿no? Va a salir una nueva edición. Entonces, lo que es a veces complicado es que nuestro modelo evaluativo es generalmente, o sea, es generalmente de observación participante, ¿no? Observación participante. Lo que implica es que tú no solamente tú diagnosticas, sino que tú tienes que asumir que si tú diagnosticas, tú tienes que ayudar, ¿no es cierto? No, no se trata de etiquetar solamente, no se trata de etiquetar, perdón, se trata de ofrecer una lectura para poder cambiar esa lectura junto con el padre y la madre, ¿no? Entender con ella, digamos, cuáles son las razones por las cuales le cuestan determinadas cosas, ¿no? Determinada, digamos, conducta y comportamiento. ¿Por qué le cuesta, digamos, a una mamá reconocer que su hija llora porque tiene necesidades? ¿Por qué le cuesta, no? Y trabajar con esa realidad concreta, ¿no? Esa realidad concreta, ¿no? Por lo tanto, cuando nosotros hicimos la guía de evaluación de competencias parentales,
que vale la pena siempre repetirlo. Fue fue un aporte que nos hicieron, que me hicieron a mí, un grupo de estudio en Canadá, que estaban tratando ellos de hacer el cómo evaluar competencias parentales para poder justamente en un momento, para poder determinar un nivel de dificultad o de incompetencia cuando se trataba de tomar una medida de protección, una medida, ¿no? Cuando el niño o la niña estaban en riesgo, digamos, ¿no? Y al mismo tiempo, también para poder tener elementos, entre comillas, técnicos, científicos, para poder ayudar a la justicia, digamos, al derecho civil a determinar los derechos de guarda y los derechos de visita, ¿no? Y entonces, eso es lo que, entonces me pareció muy interesante por su aplicación clínica, ¿no? Pero, ahora, la guía de evaluación de competencias parentales, este, tiene ese peligro, tiene ese riesgo, ¿no es cierto?, de plantear lo que tú estás planteando, no, no es una crítica a ti, sino que es una crítica para nosotros, ¿no? Es decir, que, digamos, desgraciadamente o afortunadamente, toda evaluación tiene que ser producto de una relación, creemos nosotros, ¿no? De una relación, de una vinculación. Tú te vinculas con las personas para que le encuentren un sentido, ¿no es cierto? Le encuentran un sentido a lo que se está explorando. Un sentido que puede ser, que tendría que ser, eh, estamos seguros o pensamos que usted quiere lo mejor para sus crías, para sus hijos o hijas, ¿no es cierto? Por eso que vamos a conversar y a ver en qué le podemos apoyar, ¿no? En qué le podemos apoyar a usted y a sus niños, ¿no? Entonces eso es lo complicado, porque también los sistemas de poder nos venden el facilitismo, ¿cierto? Que hay una cantidad enorme de test que te dan respuestas, digamos, que son, ¿no? Y ustedes, como yo, saben que todo es mucho más complejo que te puede dar una hoja, digamos, ¿no? Un checklist, ¿no? Y ya, digamos, con tu pregunta es maravillosa porque ya uno ya se está planteando esto que debe ser difícil hacer una decisión eh, entre una incompetencia parental, digamos, límite o parcial y una incompetencia parental crónica y severa. Hay evidentemente elementos crónicos, digamos, perdón, elementos que son, digamos, válidos, ¿no? Una mujer que consume tóxico, por ejemplo, ¿ah? Una mujer, el tipo de lesiones, ¿no es cierto? Por ejemplo, nosotros cuando trabajamos, y no me quiero alargar mucho, pero cuando trabajamos en la evaluación de competencias parentales, estamos pensando siempre, primero que nada, ¿cómo está el niño? ¿No? Entonces nos vamos directamente a lo que nosotros llamamos la PEC, la pauta de evaluación comprensiva del sufrimiento del daño infantil, en el cual, digamos, ahí sí que hay elementos digamos, reconocer los trastornos traumáticos del apego, ¿no? Los trastornos traumáticos de la respuesta de estrés, los trastornos traumáticos del neurodesarrollo. Quedémonos ahí, no, porque si no, no, ustedes se van a asustar, ¿no? Es que es complejo, siempre es complejo. Si eso... Entonces, ¿cómo está el niño? Segundo, ¿no es cierto? ¿Qué daño le han provocado? ¿No? ¿Es un daño puntual como consecuencia, digamos, de un desbordamiento de la madre o del padre, una situación de estrés? El tema de la migración, por ejemplo. El tema de la migración, las madres inmigrantes que llegan a este país a trabajar, que dejan a los niños allá y que después de un tiempo los traen, ¿no es cierto? Tienen, cuando vienen los niños acá, tienen una gran dificultad en manejar los estresores, porque están en un país que no conocen,
nuevos, tienen dificultades laborales, muchas veces tienen una pareja que no les ayuda, ¿no? Los niños están desregulados porque se desconectaron con sus medios de vida, con sus abuelos, ¿no? Por lo tanto, hay mucho estrés en su medio. Entonces, la madre, ¿no? Tiene muchos problemas, o sea, tiene muchas dificultades para poder mantener los nervios, entre comillas, como dicen ellas, ¿no? Y no desregularse, ¿ves? ¿No? Y por eso hay que hacer una diferencia, ¿no? Una diferencia, ¿no? Si tú lo analizas solamente la conducta en el aquí y ahora, la conducta que pasó ese día en que se desreguló, sacó el cinturón, ¿no es cierto? O se acordó del azote con el que le corregía la conducta en su casa, ¿no? Pero como no encontró el azote, tomó el cordón del teléfono móvil y con eso la azotó, ¿no? Y la dejó marca, ¿no es cierto? Pero eso fue un evento, una situación. Muchas veces tienen lo que llamamos nosotros lo que las capacidades parentales básicas, o sea, tienen una suficiente empatía, no suficiente, tienes cariño por sus chiquillos, quieren sacarlos adelante, ¿no es cierto? Y tienes, ¿no? Una mentalización aceptable, digamos, ¿no? Tratan de entender por qué el niño está desregulado, ¿no? El problema está en que cuando están desbordados pierden esas capacidades, ¿no? A diferencia, digamos, del otro tipo de personas que, ¿no es cierto?, tienen una cantidad enorme de incidentes de este tipo y que vivieron experiencias de maltrato severo en su propia historia de vida y el maltrato Ya infantil seguí. de esta forma es transgeneracional, digamos, ha ido transmitiendo de generación en generación. Entonces, claro, eh, lo que es interesante en los modelos con los cuales nosotros trabajamos es que son modelos muy flexibles. ¿Ah? Yo comparto, si tú tomas la guía de evaluación de competencias parentales que nosotros ofrecemos o que está, tú la tomas, pero no es rígida. Tú aplicas lo que en ese momento piensas que es importante para poder, ¿no es cierto?, cumplir tu mandato. No sé si es terapéutico, si tu mandato es hacer un informe para el sistema judicial, si tu mandato es justamente, ¿no es cierto?, participar o crear un proyecto, un programa para apoyo a la parentalidad, ¿no es cierto?, y digamos de la resiliencia de las madres, etcétera, ¿no? No sé si me entiendes lo que te quise decir o me confundí mucho porque a lo mejor lo que me estabas preguntando era otra cosa. Dímelo con confianza nomás, si yo no. ¿Era eso o era por otro lado? Me parece que sí era por ese lado. Voy a aprovechar para preguntarle algo aquí con el micrófono abierto. Eh, bueno, yo tengo la duda donde, bueno, nuestro principal trabajo acá en Boqueto es de manera vincular. Pero bueno, directo usted me gustaría que me corrigiera esta duda porque pues lo he leído, sigo mucho su trabajo, lo menciono en las clases que doy, pero usted como por esta violencia estructural que sufren muchas madres, que sufren muchos padres y que a lo mejor esta violencia por eso llega a los niños, por esta parte, ¿usted vuelve al trabajo individual con los niños cuando una madre está desbordada? Es decir, clínicamente ya no se trabaja de manera vincular cuando hay esta violencia estructural. No sé si me doy a entender mi pregunta. Muy bien, muy lindo, porque mira, a ver, todo depende un poco con los recursos que tú tengas, ¿no? Y con las posibilidades concretas, digamos, que tú tengas de hacer cosas, ¿no? Me imagino que recuérdame tu nombre que no está escrito, que tendría que. Marisol, puse el centro Boqueto, pero Marisol es mi nombre. Mari, Marisol, Marisol, perdona Marisol, sí, nos no te conocemos. preocupes, doctor. No te preocupes, discúlpame. Son No, la juventud, no, no, no. son,
es la juventud acumulada que hace que pierda a veces la memoria de un ratito para otro. Marisol, mira, tu pregunta es muy interesante porque en realidad lo interés sería, en el caso de los niños, sería, digamos, hacer esta especie de combinación entre un trabajo vincular, o sea, un trabajo interpersonal, que, que puede ser, digamos, la aplicación de la terapia de juego, ¿no es cierto? Con, ¿no? Y al mismo tiempo hacer grupos con niños, digamos, que viven en situaciones parecidas. Y si tienen más tiempo y recursos, porque, ¿no es cierto? Porque hay que ver quién financia eso, ¿no? Trabajar con la familia, trabajar cuando digo familia, con los adultos, digamos, que juegan un rol importante, ¿no es cierto? ¿No? Entonces, nosotros, digamos, defendemos un poco desde hace un tiempo la idea de la intervención sistémica de tercer orden. La intervención sistémica de tercer orden es, digamos, ayudar a las madres, a los niños a tomar conciencia de que lo que les pasa tiene estas otras raíces, que son las raíces eh, sociales, la desigualdad social y justicia que sean, ¿no? Que se encuentren en esa situación, ¿no es cierto?, de acumulación de factores estresantes, ¿no es cierto?, y cultural también, hablamos, ¿no? Entonces, el tema, o sea, el gran desafío es que los chiquitos, digamos, los niños, o el niño o la niña en el tratamiento, o sea, en la relación interpersonal, traumaterapéutica o terapéutica, digamos, de las experiencias traumáticas, ¿no? que estoy nombrando, pueda, digamos, eh, agregar como finalidad de su existencia, ¿no? Este, como sentido a su existencia, el hecho de hacer esfuerzo. ¿Por qué? Porque hacer esfuerzo significa no solamente hacerlo por él, sino que para que las personas responsables de lo que le pasa a él no salgan ganando. No sé si me entienden, ¿no? No salgan ganando, ¿no? Que no salgan ganando, ¿no? La primera tarea de una persona oprimida es hacer todo lo necesario para que los que oprimen no salgan ganando. Desgraciadamente es como muy abstracto lo que yo te estoy diciendo, ¿no? Es muy abstracto decir, ¿no? El mundo adulto, si tú eres reprimido por una dictadura y estuviste preso, torturado, etcétera, etcétera, tiene más, ¿no? Tiene como más posibilidad, digamos, de darle un sentido, ¿no? Pero si tienes un niño de 7 años, ¿no? ¿No? Que se porta mal, como diría los, ¿no? Que se porta mal, que es abusón con su hermano chico, que le falta respeto a su madre, le costará, le costará más, digamos, entenderlo. Pero bueno, depende mucho, ¿no es cierto?, de los instrumentos que usamos nosotros, y ahí entramos pues bien en que muchas veces, y que no muchas, que casi siempre, o lo voy a formular más en general, la terapia o la psicoterapia es también una forma de hacer educación, es pedagógica, ¿no? Es pedagógica, o sea, cómo le enseñamos a los niños, cómo les ayudamos a entender, digamos, que no porque sean pobres son malos, ¿no? No porque, sino que porque son pobres, porque hay una injusticia estructural, ¿no? Y que hay que comenzar que por lo menos esa justicia estructural no se le meta a su núcleo familiar ni se le meta en su cabeza, digamos, ¿no? Entonces, ¿no? Trabajar en ese sentido, ¿no? Incorporarlo en el trabajo terapéutico, ¿no? No dejarlo fuera, ¿no? Marisol, eso es lo que pensamos nosotros, no dejarlo fuera, lo que a veces, digamos, lo dejamos afuera porque nos han enseñado que no se hace política, digamos, haciendo terapia, no se hace política en nuestras profesiones. Bueno, eso es política a la buena, le llamamos tomar conciencia, o sea, ¿no? Ser sujeto de tu propia realidad, de tu propia historia, ¿no es cierto? Y tú poder utilizar eso para fortalecer, digamos, la necesidad
por lo menos disminuir el impacto que tus propios comportamientos tienen contra ti y contra los tuyos, digamos. Es un poquito la idea con la cual estamos, hemos trabajado siempre, siempre hemos trabajado de esa manera, ¿no? Ahora, no a todo el mundo le gusta, ¿no? Ya a algunos no les gusta para nada, digamos, nada. Esa idea no les gusta para nada porque, ¿no es cierto? Te ven como extremista, terrorista, como que estás ahí aprovechándote de tus pacientes, etcétera, etcétera, ¿no? Es parte de una metodología de, de hacer terapia, digamos. Es un trabajo para valientes, como usted dice. Adelante, Vanessa. A ver, ¿quién más ¿Verdad? estaba? Gracias, Marisol. Una Ajá. disculpa que me salté las reglas de escribir mi pregunta, pero estoy muy emocionada. Doctor, muchas gracias por compartir su experiencia. Yo tengo un centro de atención psicológica integral familiar en la que nos enfocamos en usuarios que han atravesado o atraviesan algún tipo de vulnerabilidad o violencia. Es un reto increíble porque México es un país de violencia extrema. Cada vez llegan más casos mucho más complejos, familias que han vivido trauma transgeneracional. A nosotros nos funciona mucho la idea de que los espacios terapéuticos también son espacios de activismo y creemos que la crianza es un asunto político, no es un asunto privado, es un asunto que nos compete a todas las personas que estamos en contacto con familias o con niños. Y bueno, utilizamos la herramienta de la interseccionalidad para hacer una lectura de la familia, de los casos, yo creo que el corazón de nuestros centros son las madres porque la mayoría de las madres en México, bueno, hay 40 millones de hogares que nada más están liderados por las mujeres. Son mamás cansadas, precarias, violentas, etcétera. Y bueno, nosotros intentamos habilitarlas, primero comprender, antes de emitir alguna especie de diagnóstico, lo digo entre comillas, intentamos comprender la situación de la familia y habilitar lo que haga falta. A nosotros nos ha servido mucho implementar el taller que viene en el libro de la inteligencia maternal. Ha sido una herramienta maravillosa porque ha funcionado mucho cuando las madres hacen autocrítica, cuando trabajan como su propia historia. Ha sido algo muy lindo, pero a lo que yo voy es a que nos hemos topado como con un problema severo que tiene que ver con otras instituciones, por ejemplo, las escuelas. Ha sido como muy complejo porque trabajan con esta manera muy reduccionista de patologizar a las infancias, ¿no? De pronto nosotros mandamos escritos donde explicamos la situación o donde incluso ponemos elementos jurídicos, ¿no? Como el interés superior de la niñez, que pedimos que sean figuras coparentalizantes, ¿no? Que ayuden a las madres y no que las estresen, pero nos hemos topado con ese reto porque no ceden, no se abren, nos dificultan mucho el trabajo, incluso nos ha tocado que suspendan niños porque están desregulados, y también hemos trabajado con cuestiones jurídicas porque trabajamos con abuso sexual infantil y pues bueno, de pronto estamos en esta burbuja maravillosa que hemos intentado construir con mucho trabajo y nos topamos con estos problemas interinstitucionales y es como muy frustrante para nosotros y sí me gustaría si nos pudiera aconsejar algo en este sentido. Muchas gracias, doctor. Bueno, Vanessa, lo primero es felicitaros porque yo encuentro que conozco un poco la realidad de México y un poquito de la realidad, la realidad de América Latina, la de mi país, ¿no? A pesar de que muchos años que viví en Bélgica y después vivo aquí en Cataluña, ¿no? Son países donde hay mayor desarrollo, pero Ujú. donde la gente pobre es pobre, digamos, y la gente vive también todos estos elementos de la desigualdad. La desigualdad social aquí se vive más bien con la inmigración, con los inmigrantes, digamos, que no son masivamente rechazados. Me gusta mucho, digamos, lo que tú planteas, Vanessa, me gusta mucho y estoy contigo, digamos.
Y entonces yo pienso siempre en esto del, del autocuidado primero. Eso lo tengo muy presente, digamos. Seguramente lo tengo más presente o lo tengo muy presente por el hecho de mis propias pérdidas, ¿no? Mis propias pérdidas significa que yo trabajé con colegas de todo, médicos y enfermeras y trabajadores sociales, etcétera, en mi país, que fueron, que pagaron con su vida, ¿entiendes? Pagaron con su vida, ¿no? Y que, bueno, no tuvieron la suerte la suerte no sé, pero ya no tuvieron la oportunidad que la vida me dio a mí de estar vivo y ya he podido hacer todo lo que he hecho de mi vida, ¿no? ¿No? Entonces, por lo tanto, hoy día yo la cuestión del autocuidado es una cuestión fundamental, así como le decimos a los pacientes, digamos, ¿no? Que no, que hay que, no vale la pena entregar nuestra salud ni nuestro cansancio, ¿no? A los responsables, digamos, de este tipo digamos, de incongruencia, este tipo de violencia, ¿no? Sino que tenemos que cuidarnos entre nosotros y entre nosotros tenemos que cuidarnos. Eso me parece fundamental, todo lo que es la... Incluso nosotros, porque hoy día en las políticas públicas está, y lo que es más interesantísimo, en las políticas públicas está trabajando mucho el tema de la humanización de los servicios, ¿no? A mí me parece que es un aporte seguramente de gente valiente como tú, digamos, que los servicios públicos hagan personas que se están tratando de implementar proyectos, programas de humanización de la atención profesional, ¿no? El autocuidarse es fundamental y el otro es la alianza, ¿no es cierto? La alianza con nuestros usuarios, o sea, la horizontalización que también ustedes practican, digamos, ¿no es cierto? Porque no es lo mismo, la verticalización es muy nefasta, no solamente para las usuarias, sino que también, digamos, para uno, digamos, ¿no? Porque, ¿no? Entonces, yo pienso que tenemos la suerte, Vanessa, de tener ese enfoque que hace nuestro trabajo difícil, ¿no es cierto? Pero más entretenido, yo encuentro, porque si no tuviéramos el enfoque social, el enfoque comunitario, ¿no? No sé si estaríamos en esto, ¿no? Estaríamos en esto, o sea, que cuando uno tú luego tienes la experiencia y muchas compañeras también, me imagino, los compañeros, cuando uno trabaja en un grupo, ¿no es cierto?, durante un tiempo y ver los cambios, ¿no es cierto? Tenemos unos documentales muy lindos, nosotros son nuestro tesoro, ¿no? De nuestro trabajo. Entonces uno se da cuenta de que en realidad es muy gratificante, lo ha pasado bien en el buen sentido, digamos, ¿no? ¿No? En el buen sentido porque ha hecho confianza en los recursos de los demás, digamos, ¿no? No estigmatizado y todo, nada, así que ahora hay una injusticia, claro que hay una injusticia estructural, Vanessa, ¿no? Me imagino que ustedes, digamos, para poder atender mujeres en situación de vulnerabilidad social, tienen que andar mendigando recursos, digamos, o haciendo que las mujeres paguen lo que puedan, ¿no es cierto? O haciendo esa doble pertenencia que tienen, ¿no? A tener una consulta privada, ¿no? Que es una forma de ejercicio social de la profesión, ¿no? Y otra, digamos, el activismo, ¿no? Somos como Robin Hood a veces, o Robin Hoonas, no sé cómo llamarle, digamos, por ponerlo en femenino, ¿no? O sea, ¿no? Es parte, digamos, de la realidad, ¿no? Y, ¿no? Víctor Frank es muy interesante leer, ¿no? Porque cuando él escribe su libro Busca el sentido, ya estaba hablando de esto, a pesar de que él venía de una experiencia impensable, digamos. Estaba hablando digamos, habla muchas veces de esto, a pesar de que él mismo se fue, digamos, se fue al otro mundo, entre comillas, con muchas heridas abiertas, pero nunca perdió la esperanza. Yo creo que eso es interesante. Por último, si me estoy alargando, pero el concepto de todo lo que es la teoría de la resiliencia, la buena, ¿no? Porque todo el mundo trata de recuperar, pero la teoría de la resiliencia habla siempre de realismo y de esperanza. ¿Ah? El realismo es cuidarse, la esperanza es
lo que da sentido, ¿no? Lo que nutre, ¿no es cierto? Lo que hace que tú te sientas digno, orgulloso, ¿no? Que tus niños, que tus hijos están orgullosos de la mamá, o del papá, digamos, ¿no? Y que de repente, pues, sin que te des cuenta, le están contando a sus amigos, digamos, las cosas que uno hace, digamos, ¿no? Son cosas que son, digamos, parte de esa esperanza, digamos, ¿no? Sigamos, a ver, aprovechemos. Muchas gracias, doctor. Vadim menciona, ¿cómo podemos como profesionales preparar la historia de un niño cuando los contextos son tan desfavorables y cuando viven en ambientes tan hostiles? Te voy a tratar que, discúlpame un poquito, ¿te llamas? Perdona. Vanessa, Ah, vale, ya. Disculpa que soy como un poquito no, así. no te preocupes, te lo menciono. Vadinia Saavedra menciona, ¿cómo podemos como profesionales reparar la historia de un niño cuando los contextos son tan desfavorables, cuando viven en ambientes tan hostiles? Eh, haciendo lo que se pueda, te podría decir, pero y creo que es una idea interesante, ¿no? Eh, porque, digamos, la desventaja o el inconveniente es que tú y yo trabajamos con sistemas de protección que están, por eso me imagino que pensaban hacer este seminario, con sistemas de protección que son incoherentes, ¿no es cierto? Totalmente incoherentes, son, digamos, lo que nosotros levantamos como idea, después te voy a explicar, son estúpidos, o sea, la estupidocracia, tú sabes lo que es la estupidocracia, que es lo mismo que la burocracia, pero, digamos, vehiculizada por personas, digamos, ¿no? Que creen que están haciéndolo bien, pero lo están haciendo pésimo, porque en realidad son ignorantes y tienen poder, o sea, la ignorancia, el poder camufla la ignorancia, entonces, digamos, esta vez ni siquiera entienden, ¿no es cierto? No sé si aquí hay veces hay profesionales maravillosos que están en el ámbito de la protección, ¿no es cierto? Hay, conocemos y aquí también hacemos alianza con ellos, ¿no es cierto? Para buscar los resquicios, ¿no? Y poder, digamos, entrar, ¿no es cierto? Buscar alternativas dentro del sistema mismo, ¿no? Pero en general, digamos, lo tenemos complicado, o se tiene complicado. Entonces, ese es un factor muy desfavorable porque la realidad mexicana, por ejemplo, bueno, la realidad chilena también, pero la realidad mexicana, aquí también, digamos, pero quizás, digamos, es cuantitativamente menor. Eh, los sistemas de protección, los sistemas de acogida, ¿no es cierto?, de cambio de las condiciones de vida son muy malas, ¿no? Son muy malas, es decir, ¿no? Entonces, un profesional, como, a menos que te lleve el niño a la casa, o sea, a menos que todos nosotros nos transformemos en familia acogedora, digamos, pero ni siquiera eso porque el sistema pone tantas trabas, digamos, ¿no? Tantas trabas burocráticas para el acogimiento familiar o para la adopción, que muchos de esos niños son también victimizados de una forma terrible, digamos, por el sistema, por la estructura, ¿no? De ahí hay que tenemos que seguir siendo solidarios, digamos. Me imagino que tú me estás hablando seguramente o tienes en tu cabeza casos terribles como son chiquitos o chiquitas de 12 o 13 años que ya están consumiendo tóxicos, están en la calle, ¿no es cierto? Digamos, venden su cuerpo, digamos, para tener un poco de dinero, para comprarse una bamba o qué sé yo, todo ese tema tan terrible, digamos, ¿no? Son refractarios también a lo poco que se les puede ayudar, pero bueno, lo que nos ayuda a nosotros, los ayuda siempre a mantener la esperanza, ¿no? Mantener la esperanza y al mismo tiempo eh, respetar nuestros límites, o sea, sí, eso es importante, respetar nuestros límites, ¿no? Tratar de denunciar cuando se puede, digamos, ¿no? El trabajo en red es muy importante, pero la red
considerarlas como organismos asociativos, más que como de coordinación entre instituciones, porque eso es una estafa, digamos, ¿no? Cuando un jefe de una institución pública te pide, predica la importancia de trabajar en red, uno lo mira y le dice, sí, señor, pero señorita, pero resulta que en realidad las verdaderas redes que funcionan son las interpersonales. Yo me asocio con el otro y con el otro y con el otro para tratar de hacer un proyecto en función de las necesidades de esa persona, sabiendo que lo importante es intentarlo. Ahora, lo que es bonito a veces, o no sé si, no, es bonito constatar, porque hay ejemplos concretos que uno ha vivido con los años que trabajo en esto. Hay ejemplos concretos, digamos que muchas veces lo poco que uno cree que está aportando en ese momento parece poco, pero una perspectiva a largo plazo no era poco. ¿No? Y te puedes encontrar después, como me ha pasado unas 2 o 3 veces, poco, pero no importa, suficiente, de recibir un mensaje, una carta, un WhatsApp que me dice que la única persona que lo escuchó, la única persona que le ayudó, la única persona que no lo criticó, fui yo y agente de mi equipo. Y por lo tanto, él cree o ella cree que eso le permitió ser lo que ahora es. Y de hacerte la lista, ya no me drogo, ya no robo, digamos, ya nadie me toca si yo no quiero, ¿no? Etcétera, etcétera. Y más encima tengo un hijo que adoro, qué sé yo y qué sé yo, ¿no? Ah, eso es lo que, eso es lo que es digamos, el valor maravilloso de lo que se llama resiliencia, porque ¿no? Tú piensas que lo que hiciste no sirve para nada, entonces de ahí hay un cambio epistemológico también interesante. Tú trabajas no para tener resultados, tú trabajas para ser coherente. La coherencia es más importante que los resultados. ¿No? Y uno es coherente cuando estudia, o sea, lee, estudia, cuando uno profundiza, uno se arma de instrumentos para poder, digamos, ofrecer cuando uno es creativo, ¿no? Cuando uno es creativo, por ejemplo, ¿ustedes quién les mandó meterse con la terapia de juego? Bonito, porque es lo más creativo que hay, porque otros lo desprestigian. ¿No? Ahora, si esa terapia de juego usted le inserta en un proceso traumaterapéutico, es interesantísimo, ¿no? Entonces yo creo que eso nos ayuda, eso es lo que me ayudó mucho y nos ayudó a toda la gente de mi generación que nos hemos dedicado a esto, a este trabajo tan lleno de dignidad, que es el hecho de que es la coherencia, ¿no? La coherencia, o sea, ¿no? Sigamos entonces. A ver, ¿cómo andamos en el tiempo? Ya me entusiasmé, Yo ya creo que falta. nos queda para una última pregunta. Puede ser la Eso. de Sofi, Vane. Era muy interesante. Muchas gracias. Sofi Soyano nos pregunta, ¿hasta dónde es nuestro alcance como psicoterapeutas cuando estamos acompañando infancias en situaciones de abandono y violencia sin ninguna red de apoyo familiar? Es un desafío en realidad, ¿no? Primero yo pienso que, o sea, lo que me ha ayudado, lo que nos ha ayudado siempre ha sido el reconocer la injusticia, lo que hablábamos recién, ¿no? Reconocer la afectación, ¿no? Reconocer la afectación, ¿no? Y enviar un mensaje concreto que tú piensas que su afectación es injusta, ¿no? Y que tú, digamos, como él, se sienten, digamos, en una situación de impotencia. Pero dos impotentes disminuyen las dosis de impotencia porque dos puede más que uno, ¿no? Y que de alguna manera, por eso que es interesante también hacer una especie de mapa de los recursos que existen en tu alrededor, contar con los demás, ¿no? Contar con los otros, ¿no? Entonces yo creo que el mensaje esperanzador, que no sea demagógico, es un mensaje que, ¿no?
porque a ti depende, digamos, en qué contexto cada uno de nosotros trabaja, pero lo interesante es, digamos, no abandonar, ¿ah? No abandonar, y por lo menos incluso prescribir. Estoy seguro que tú sientes y que tú crees que, porque yo no puedo, digamos, que justo que pudiera, no puedo, digamos, proporcionar lo que por justicia tú mereces o al cual tú tienes derecho. Pero yo voy a hacer todo lo posible para que tú no lo veas como un abandono, porque ahí estamos en el mismo barco, estamos en el mismo bote, digamos, ¿no? Entonces yo creo que hay alianzas que tienen que hacer, digamos, que no son alianzas ficticias, que son alianzas sentimentales, podríamos llamarlas así, son alianzas, si tú eres genuina, son alianzas de sentimiento, que van vinculadas también por una comunicación, ¿no? Que va vinculada con el hecho del gesto cariñoso, que van vinculadas con, ¿no? Con un intento. Los intentos, yo creo que los intentos, aunque no resulten, son mensajes, digamos, destinados a un niño que vive un abandono profundo. Los intentos, aunque no resulten, son una forma, es un mensaje: tú nos importas, tú no eres una basura, tú no eres una mierda, ¿no es cierto? Eh, Tu vida lo ha sido, pero no, eso no es responsabilidad tuya, eso ¿no? Puede ser responsabilidad tuya el hecho que has desperdiciado algunas veces la posibilidad de que alguien te apoye, que alguien te ayude, pero digamos, la causa, ¿no? Y de eso podemos conversar, podemos ver juntos qué podemos hacer, ¿no? También tú te das cuenta, y seguramente no sé con qué perspectiva trabajas, pero a veces lo complejo de nuestro activismo es poder, digamos, protegernos, autocuidarnos es la palabra, ¿no? Autocuidarnos. No significa, ¿no?, que vamos a echar mano a eso de que no hay que, no hay que mezclar lo personal con lo profesional. Eso es la frontera tiene que ver con el autocuidado, ¿ah? La frontera tiene, y eso también es parte de nuestra habilidad, ¿no? Tú puedes, digamos, hacer propuestas de hacer cosas que son diferentes, digamos, ¿no? Tú puedes ser solidaria y en eso, pues, terriblemente terapeuta, ¿no? Lo interesante es que eso es lo que también planteamos cuando los profesionales de la protección infantil que trabajan con niños, jóvenes en situación de vulnerabilidad social, ¿no es cierto? Este, tienen que cuidarse, y en el cuidado también implica trabajar un poco su historia de vida, su historia personal, ¿no? ¿Por qué, por ejemplo, por qué a veces nos metemos en unos líos imposibles? A pesar que alguien cercano a nosotros nos dijo que no había que cuidado, que esto, que no, no. Y uno ahí, por razones que tienen que ver con nuestras propias historias, nos metimos, ¿no? Entonces, eso es también un objetivo interesantísimo, el trabajo sobre la persona de uno mismo, para no hacerse daño, para no, digamos, hacer opciones que pueden resultar dañinas para uno y, por supuesto, para las personas a quien queramos ayudar, ¿no? No estoy diciendo que todos tienen que hacer un psicoanálisis de 20 años, digamos, no estoy diciendo eso. Primero, porque no creo que eso sirva para algo, y segundo, digamos, porque, digamos, no, por ahí no va la cosa. Pero uno, mientras más claro tenga que en realidad, mientras ustedes mujeres, la mayoría que son mujeres aquí, ¿ah? La mayoría que son mujeres, o la mayoría, o muchos que hemos tenido pérdidas importantes en nuestra vida, ¿no es cierto? Podemos tener una tendencia a reparar, digamos. Las mujeres han sido socializadas en el marco de que son intrínsecamente culpables porque son mujeres, ¿no es cierto? Son pecadoras, son malas personas, ¿no? Todo lo malo es culpa de las mujeres, ¿no? E incluso en la psiquiatría es escandaloso, porque siempre ha habido una teoría
que le asignaba a la madre, le damos la culpa de los trastornos psiquiátricos de sus hijos. La madre esquizofrenizante, la madre provocadora de la adicción del hijo, y sin ir y también puede ser de la adicción del marido. ¿Cómo no, como diríamos en mi país, ¿no? ¿Cómo no va a ser un borracho este si con la señora que se casó? Bueno, todas esas cosas son parte de la cultura. ¿Y por qué uno le resuena más que otro tipo de experiencia? ¿Me entienden? Entonces yo creo que es interesante este tema del autocuidado. Pasa también por una exploración de la importancia que nuestras historias personales tienen también. Porque no es casualidad que ustedes están haciendo lo que están haciendo. No solamente porque son mujeres y son buenas personas, sino porque pueden haber eventos en su historia que también jugaron un rol, ¿no es cierto? Y que es un rol que es positivo, pero no algo que necesariamente es negativo. Si yo hubiese sido el menor de unos 9 hermanos, a lo mejor no estaría metido en estos líos, ¿no? Estaría como siendo, qué sé, tengo mi hermano menor que es alcalde de una ciudad en mi país. Por suerte es progresista el tío, porque si no, no le daría la mano yo. No, ha sido un placer para mí realmente de hacer este intercambio, ¿sí? ¿Ok? Y el tiempo se nos va, pues, ¿no es cierto, Marisol? Así es, Jorge. Muchísimas gracias. Estoy muy impresionada. Fíjate que recordé cuando te encontré en Madrid, allá que diste una ponencia y entonces yo compré un cuento tuyo y me firmaste el libro y decía, eres una mujer valiente. No, bueno, yo casi lo abrazaba en las noches, ¿no? Y entonces ahora escucharte el por qué la profundidad con que compartes que somos mujeres valientes, que hacemos este trabajo desde la opresión. Bueno, ahora voy a enmarcar el cuento, Sí. pero, pero estoy súper contenta de haberte escuchado. La verdad, para mí ha sido un honor el haberte podido, que hayas aceptado esta masterclass, porque no es lo mismo leerte que escucharlo de tus propias palabras y bueno, y esta trascendencia que tú tienes, que bueno, siempre te llevo en todas mis intervenciones, en todas mis supervisiones y creo que eso le pasa a mucha gente que estamos aquí, que te llevamos presente en cada camino con cada niño. Y bueno, más que nada agradecerte este espacio y decirte pues que eres una leyenda, Jorge Barudi. Gracias, Linda. Mira que, yo les saludo a todos ustedes y si me permiten especialmente a a mis seres queridos que están aquí. Tengo hasta una sobrina que la vi, pero ahí Ah, no qué la vi a lindo. ella. Hay una sobrina que se conectó, ¿no? Hay gente que tengo una estima especial por ella, así que ha sido, claro, es verdad que nosotros hicimos un poquito de publicidad, pero ¿ah? Tengo 80, llegamos a ser 92 participantes, eso es maravilloso. No, 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 déjame decirte, Jorge, que pues este espacio que tenemos en Boqueto Psicoterapia Infantil es para 100 personas. Lo que sucede es que ya no podíamos aceptar más si no hubieras llegado a no sé cuánta gente. Muy bien, pues Imagínate las personas que ya no, o sea, ya se había llenado el monto máximo de esta cuenta. muy bien, pues mucho placer. Adiós, compañero Helmut. Muchísimas gracias, un honor. Vale, gracias a Muchas ustedes. gracias. Adiós. Adiós. Cierro yo primero, ¿sí?